Tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de el humanismo y su influencia en la actualidad en el rol de la universidad. Nacido entre el siglo XIV y XVI en Italia, de la civilización greco-romana, el humanismo clásico se convirtió en un modelo cultural, filosófico, intelectual y artístico, en el que un importante grupo de hombres participó activamente en la sociedad, convirtiéndose hasta el día de hoy en uno de los pilares fundamentales para la educación actual, en la búsqueda de la verdad y en el desarrollo científico e intelectual de nuestras universidades. Dada pues esta pequeña introducción, voy a explicar qué es el humanismo como tal. Como todos sabemos, el humanismo fue en el Renacimiento el cambio de actitud del hombre frente al mundo. Grandes filósofos, políticos, científicos y literatos se apoyaron en el pasado grecolatino para buscar elementos que los ayudaran a comprender el mundo y al mismo tiempo comprenderse. Es así como resurgió con gran fuerza el estudio de la cultura grecolatina y de las lenguas griega y latina. Los humanistas italianos comenzaron también a escribir en su propia lengua. Pero ¿quiénes eran los humanistas? Los humanistas fueron intelectuales, eruditos de la formación universitaria que comenzaron a reunir históricas o literarias de la antigüedad greco-romana. Fueron hombres religiosos, la mayoría de ellos cristianos, que buscaron descubrir la manera de preguntarse sobre el mundo y la búsqueda intelectual que se caracterizó por el desarrollo del pensamiento crítico en oposición al pensamiento dogmático. Dicho esto, gracias al humanismo y a nuestros filósofos renacentistas, pues nacen las universidades, ya que en el Renacimiento se recuperaron muchísimas partes de la cultura que se habían perdido. Este fenómeno social hizo de la Edad Media una época estupenda de vitalidad artística e intelectual, crecimiento de las instituciones educativas, renacimiento del interés por la cultura antigua, justamente lo que les mencionaba, todo lo que se había recuperado, promoción del pensamiento racional, resurgimiento de la ley civil, desarrollo de la literatura vernácula y una explosión de actividad en el arte y la arquitectura. En consecuencia, las universidades proporcionaron a los estudiantes educación artística liberal básica y la oportunidad de continuar estudiando leyes, medicina o teología. Los cursos se enseñaban en latín y aunque no había exámenes escritos, los estudiantes tenían que pasar un examen oral completo para obtener sus calificaciones. Y más que nada, pues, el aprendizaje. Es así que actualmente podríamos definir ahora, en la actualidad, a las universidades como comunidades académicas que de modo riguroso y crítico contribuyen a la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. Este extracto lo saqué de un documento muy importante que es la Carta Apostólica que le escribió nuestro Papa Juan Pablo II y es la Constitución Ex Corde Ecclesiae, que la voy a explicar brevemente. Es así que la Ex Corde Ecclesiae, la Constitución Apostólica, es un texto legislativo que regula diversos asuntos relativos a colegios y universidades católicas. Dentro de esta carta apostólica, Juan Pablo escribía e indicaba que las universidades eran inspiración cristiana, que era una reflexión continua a la luz de la fe católica, eran fieles al mensaje cristiano, era un esfuerzo institucional al servicio del pueblo de Dios, era un lugar para el enriquecimiento del saber humano y sobre todo la moral y la ética siempre van a ser parte de la educación universitaria. Son características muy importantes, que es lo que hacen que las universidades actualmente creen ese humanismo a los estudiantes y les inculquen eso, sobre todo para el desarrollo como seres humanos integrales, que es lo que busca todas las universidades católicas de nuestro país. Pero así como las universidades fueron creadas con el fin de recuperar el arte, la cultura y todo lo correspondiente al desarrollo del ser humano,
También tiene muchos retos actualmente la universidad como tal. Y uno de ellos es, bueno, la concientización sobre el buen uso del Internet y las redes sociales, ya que eso no vemos solamente una parte de la verdad y no vemos el todo. Y a veces somos jugadores y dentro de las redes sociales y perdemos esa humanidad que nos caracteriza. Lo mismo la ética y la moral en los futuros profesionales, es lo que nos trata de inculcar siempre la universidad, ya que actualmente vivimos en un país bastante corrupto, es la palabra, un país que ha perdido mucho la fe a sus gobernantes por tantas cosas que vemos y eso es lo que en sus nuevos profesionales las universidades quieren recuperar. El amor al prójimo es la parte del respeto al prójimo, es la parte de Dios y la lucha por la empatía y recuperación de valores que es pues volver a humanizar a las personas, ya que hemos perdido muchísimo eso. Como conclusión a este tema, las universidades católicas lo que buscan es la concienciación del ser humano, la preparación constante, seres humanos no solo con amplios conocimientos, sino con don de servicio, seres humanos con una ética y una moral intachable, que tengan temor de Dios, que no tengan temor a expresarse, a decir lo que sienten y piensan, individuos que siempre buscan la verdad, que estén en constante investigación, ya que sabemos que la educación y el aprendizaje siempre será evolutivo, estará en constantes cambios y es por eso que debemos como estudiantes y católicos poder ser unos grandes profesionales con un humanismo basado en valores, en los valores que Cristo nos enseñó con tanto amor. Sócrates decía una frase muy cierta: solo sé que no sé nada. Eso no significa que no sabía nada, significa que lo que él sabía era nada en comparación a lo mucho que tenía que aprender. He ahí la búsqueda de la verdad de la que tanto hablaba y lo que nos inculcan a la fecha las universidades católicas. Muchísimas gracias.